Si me acompañáis a Primera de Timoteo, capítulo 3, continuaremos en la mañana que el Señor nos ha regalado para seguir estudiando esta carta que Pablo escribió a Timoteo, habiéndolo encomendado en la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso para que corrigiese cuestiones que en esa iglesia se necesitaba corregir. En principio, esas enseñanzas que estaban llevando a la iglesia por causa de esas enseñanzas, esa herejía, a una práctica inadecuada de lo que la iglesia debe hacer. Así que en esta mañana vamos a continuar con el estudio de esta carta en el capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 13. Versículo 1 al 13. Primera de Timoteo 3, versículo del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancia deshonesta, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero. Si son irreprensibles, entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe en esa mañana. Señor, venimos delante de ti, conscientes de tu presencia entre nosotros, Señor. Nada en el mundo se escapa a tu conocimiento y al escrutinio de tu examen. Señor, pero estamos también delante de tu palabra. Tu palabra, Señor, que ha sido transmitida con la obra soberana y sobrenatural de tu Espíritu Santo, y ha sido preservada a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días. Señor, te pedimos que en el mismo poder de tu Espíritu Santo, como hemos cantado, tú hagas tu obra en nuestros corazones por medio de tu verdad. Que tú exaltes a Cristo como el único mediador, el único Señor y Salvador de los pecadores que
Señor, tú nos has traído a ti por tu gracia. Y Señor, queremos pedirte, Padre, que también todo aquello que está estorbando a la obra de tu palabra en nuestros corazones, Señor, sean expuestos, sean sacados a la luz en la conciencia de cada uno de nosotros. Y tú reveles las intenciones que hay en nuestros corazones. Y tú reveles también, Señor, el pecado que se esconde en lo más profundo de nuestro secreto. Señor, que tú seas glorificado a medida que estamos siendo expuestos a tu verdad. Y en el corazón dispuesto a obedecerla, a llevarla a la práctica. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el contexto de esta carta, Pablo está respondiendo posiblemente a una carta primaria de Timoteo, aunque no la tenemos claramente, ni hay alguna referencia, pero sí sabemos que probablemente Pablo tenía conocimiento de lo que Timoteo estaba pasando en esta situación. Así que Timoteo probablemente habría comunicado a Pablo sobre diferentes problemas que había en esta iglesia y que habían surgido en la iglesia de Éfeso. A lo largo de nuestro estudio de esta carta hemos estado observando algunos de estos problemas. En el capítulo 1, en los versículos los versículos del 3 al 11, Pablo estaba tratando con problemas que tenían que ver con la falsa enseñanza, con las doctrinas judaizantes, con personas que estaban enseñando doctrinas de hombres como si fuera la doctrina de Dios. Y utilizaban la ley de una manera inapropiada. Utilizaban la ley para llamar a las personas a judaizarse, a hacerse judíos si es que querían ser dignos de la gracia de Dios. Así que Pablo le dice a Timoteo que impida y que mande que no se enseñen estas doctrinas extrañas, estos mitos, estas genealogías. También hemos visto en el capítulo 2 cómo esta iglesia necesitaba confrontar un problema que tenía que ver con el orgullo religioso espiritual que se mostraba al no orar por la salvación de todos los hombres. Si ellos pensaban que la salvación solamente estaba reservada para aquellos que llevaban en su vida algunas prácticas judaizantes, eso les llevaba a decir, no vamos a orar por la salvación de todos. Así que ellos estaban limitando la gracia de Dios en la proclamación del Evangelio y no oraban como debía ser. Hasta el punto, versículo 8 del capítulo 2, que los hombres, que eran los que deberían orar, no estaban orando. En el culto congregacional, los hombres no oraban como era su responsabilidad. Y si lo hacían con manos manchadas de discusiones, de ira. Y de una manera que no honraba al Señor. Así que llegamos a este párrafo justo anterior, el capítulo 3, versículo del 1 al 15, el capítulo 2 del 9 al 15, y estaba llevándose a cabo también problemas de vanagloria y aspiraciones pecaminosas de la mujer. Las mujeres estaban procurando ocupar el lugar que no les correspondía desde la creación, ya fuera porque el hombre había abandonado su lugar o ya fuera porque la mujer aspiraba pecaminosamente a ello. Y Pablo lo corrige todo esto. De tal forma que era la situación de conflicto para Timoteo en la iglesia de Éfeso, que probablemente habría comunicado a Pablo, mira, yo me voy de este lugar. Yo me voy de este sitio. Abandono el ministerio en esta iglesia. Al menos él estaba tan desanimado que Pablo le tiene que decir en el versículo 3 del capítulo 1, que como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras allí para realizar esta corrección de la iglesia, versículo 4 al final, se añade esa implicación, así te encargo ahora. Lo que nos mostraría que Timoteo estaría tentado de abandonar esta labor de corregir a una iglesia.
Así que llegamos al capítulo 3. Y llega en este capítulo 3, Pablo presenta la principal corrección de esta iglesia. Y la principal corrección de cualquier iglesia que en algún aspecto ha abandonado y se ha desviado de la palabra de Dios. Y como consecuencia, no se pone el acento especialmente en aspectos del hombre, de la mujer, de ropa, de vestido, de enseñanza. Lo que Pablo va a decir en el capítulo 3 es la raíz de estos problemas, el origen verdadero de esta situación en esta iglesia. El origen verdadero es que el ministerio pastoral había sido mancillado. Los pastores eran cualquier persona. Y el ministerio pastoral se había degradado. Y es necesario que Pablo de nuevo, no porque Timoteo no lo supiera, sino para reafirmar lo que Timoteo sabe, es necesario que se enfrente las correcciones del ministerio pastoral. Esta es la principal causa de desorden de una iglesia. Cuando una iglesia está desordenada, cuando el ministerio pastoral de una iglesia no es bíblico, eso va a traer la repercusión a muchos aspectos del resto de la iglesia. Cuando el liderazgo está mal, la iglesia está mal. Cuando el liderazgo no ha sido llamado por Dios, sino que se toman otras características por el cual los que están liderando en la iglesia no es por un llamado de Dios, sino una valoración humana, una motivación pecaminosa, tarde o temprano la iglesia sufrirá las consecuencias de esta carencia del liderazgo. La corrección sobre el ministerio pastoral es la enseñanza inmediata que Pablo va a tratar aquí. En el capítulo 3 no solamente va a tratar sobre los obispos, los pastores y los ancianos, 3 palabras para una misma persona, un mismo ministerio, sino también va a tratar con los requisitos de los diáconos, los que están en el apoyo y al servicio de los ancianos. Así que de tal manera, se nos está diciendo en los versículos 14 y 15, observa capítulo 3, 14 y 15, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepa cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y sin duda hemos dicho y repetido varias veces, y lo volvemos a repetir por si no está claro en nuestra mente, estos 2 versículos muestran el propósito de la carta general. Primero, Timoteo ha sido escrito para reafirmar que la iglesia tiene un propósito en la tierra, un propósito principal, el cual es ser columna y sostén de la verdad, mantener la verdad de Dios en alto y también mantener un testimonio de la verdad en la vida de la iglesia, de los creyentes. Ahora, esto es el propósito, no es solamente de la carta en general, sino observa que viene después de haber corregido el liderazgo en la iglesia. Justo estos versículos 14, te escribo estas cosas, especialmente se está refiriendo a toda la carta, o generalmente se refiere a toda la carta, pero especialmente se refiere a lo que acaba de decir en el capítulo 3. La prioridad de un liderazgo bíblico para que la iglesia pueda cumplir con su propósito. Y esta verdad se extiende a lo largo de la historia y de la escritura. La carencia en el liderazgo desvía al pueblo. Un liderazgo inapropiado, con falta de piedad, desvía al pueblo del verdadero conocimiento de Dios.
Eso puede ser visto en Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Ven conmigo a esa cita. Oseas, capítulo 4. Se nos está mostrando la profecía, el mensaje que Dios le había dado a Oseas para confrontar al pueblo en su infidelidad. Había dejado al único Dios verdadero para prostituirse con otros dioses. En el capítulo 4 de Oseas, dice el versículo 4. Oseas 4:4. Pero que nadie contienda y nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día y tropezará también el profeta contigo de noche, y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y observa cómo continúa el versículo 7. No solamente llamando a las consecuencias de la falta de conocimiento en el pueblo, sino cuando el sacerdocio se aleja de la ley. Versículo 7 continúa diciendo: cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán porque han dejado de hacer caso al Señor. Sin duda, un pueblo como Israel, que había recibido la revelación de Dios, estaba recibiendo la ira, la disciplina del Dios verdadero al haberse apartado de los mandamientos de la palabra, del conocimiento de Dios. Pero eso vino a través de un sacerdocio inapropiado. Eso comenzó también por un sacerdocio inapropiado. De ahí que viene el capítulo 5 de esta misma profecía de Oseas: oíd esto, sacerdotes, estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Continúa en el versículo 4, no les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Los sacerdotes habían sido puestos para cuidar espiritualmente al pueblo, pero había en ellos un espíritu de prostitución. Y todo comenzó por un sacerdocio que abandonó su ministerio. Un poco más adelante, en Malaquías capítulo 1, podemos observar cómo el pueblo también sufría tantas veces la ira de Dios por sus pecados, y Dios tuvo muchas ocasiones misericordia, pero también los llevó a la deportación y al juicio para reprenderlo. Y todo eso vino no porque solamente era un pueblo terco, sino por la carencia del liderazgo. Y continúa en el Malaquías capítulo 1, observa lo que dice el versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Y esto es un principio general, es lo que debería ocurrir. El hijo debe honrar al padre y el siervo a su señor. Pero tomando este paralelo, Dios dice esto: pues si yo soy padre,
¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Y a quién habla? Mira lo que dice, a vosotros, sacerdotes. Sin dudar, el pueblo había abandonado el temor de Dios, la honra de Dios, pero todo empezó en el sacerdocio, que menospreció mi nombre. Observa lo que dice. Hablo a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y continúa diciendo, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esa pregunta no es desconocimiento, esa pregunta es rebeldía, falta de arrepentimiento, excusas. No he sido, ¿qué me estás diciendo? Yo no estoy haciendo lo que tú me culpas. ¿Cómo he menospreciado tu nombre? Versículo 7. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. ¿Quién era el responsable de lo que se ofrecía en el altar? En definitiva, el sacerdote. Porque tú podías venir al altar con un pan inmundo, esto es, con un pan podrido. Un pan que ni siquiera tú te lo comerías y viene y lo entrega al Señor como ofrenda de sobra. Pero para eso estaba el sacerdote. Para llamar al pueblo a la falta de honra y temor del pueblo al entregar ofrendas inapropiadas. El sacerdote, congratulándose con el pueblo y por intereses pecaminosos, permitía que el pueblo ofreciera un sacrificio inapropiado al Señor. Versículo 7. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? Y esta es la respuesta divina. En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Y ahora viene una pregunta que muestra la diferencia entre lo que le ofrecían a Dios y lo que le ofrecerían a cualquier otro hombre. Mira lo que continúa diciendo. ¿Por qué no le ofreces esto a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de vosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Versículo 10. Y si hubiera entre vosotros quien cerrara la puerta para que no encendierais mi altar en mano. Observa que eso es un clamor de Dios. Fíjate cómo Dios anhela cosas. Lo que Dios está diciendo, si hubiera alguien en mi pueblo que pusiera el pie en la pared, que se echara el cerrojo, que dijera, se acabó. Es que nadie va a parar esto. No había ninguno. Un liderazgo inapropiado, pecaminoso, hace desviar al pueblo. Y un liderazgo piadoso endereza a un pueblo desviado. Para eso es el propósito que Dios ha establecido, el liderazgo en la iglesia. Para que la honra y el temor de Dios se mantenga en alto. Empezando por sus propias vidas. Así que nos encontramos en estas verdades y aquí en Malaquía, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1, y ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento. Si no escucháis, si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. El cambio se demanda, un cambio verdadero, profundo en el corazón de las personas, del liderazgo. Un corazón desviado
es el origen de un liderazgo desviado. Versículo 7. ¿Cuál es el propósito del sacerdote? Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Esto es lo que se le espera del sacerdote. Que sus labios guarden, sean guardianes, protejan la sabiduría, que lo que hablen sea según a la palabra de Dios. Esta sabiduría no tiene que ver con conocimiento intelectual, de sabiduría humana. Sabiduría es conocer la voluntad de Dios y aplicarla. Y continúa diciendo el versículo 7, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. ¿De la boca de quién? De los sacerdotes. Pero continúa diciendo, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero hay un contraste pecaminoso, versículo 8, observa. Un contraste pecaminoso. Pero vosotros os habéis desviado del camino. Y desviarse del camino no es otra cosa que no guardar los mandamientos del Señor en su boca, la sabiduría de Dios en su boca. Así que habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de David, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 9. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis mandamientos y hacéis acepción de personas en la ley. ¿Por qué estamos leyendo esto si está en otro paso? Bueno, estamos leyendo esto porque el mismo Dios de gloria y honra no ha menguado en su exigencia con respecto a la iglesia. El mismo Dios de honra y gloria merece el mismo temor y respeto hoy día en su iglesia. Y si Él trajo disciplina y trajo juicio sobre su pueblo Israel en el pasado y sobre los sacerdotes que menospreciaron su gloria y su nombre, eso sucederá hoy también. El Señor juzga al liderazgo de su pueblo cuando éste no cumple su propósito. Domingos anteriores estábamos con enseñanzas a veces difíciles de plantear, ¿verdad? De exponer la posición del hombre en la iglesia según la voluntad de Dios, la posición de la mujer en la iglesia según la voluntad de Dios. Pero este no es mi nombre, ¿verdad? Cuando vemos cómo el Señor exige y no mengua en sus exigencias, corrigiendo a un liderazgo desviado, con toda seriedad y dedicando en esta carta un lugar importante. Versículo 9, dice ahí, por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. El liderazgo que no cumple con la voluntad de Dios no será respetado por el pueblo. No será respetado por el pueblo. El liderazgo que no está temiendo a Dios tampoco será temido por el pueblo, sino que será considerado como una tarea despreciable. Y un ejemplo sucede en la Iglesia Católica, ¿verdad? Yo he escuchado en muchas ocasiones, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no en los curas. Y un liderazgo inapropiado, no bíblico, engañoso, provoca que los demás tengan una desconsideración de ese mismo ministerio. Pero no hace falta irse a la Iglesia Católica. Podemos verlo en nuestro propio contexto. Cuando nosotros estamos viendo a pastores cayendo en pecado sexual, en robo, en engaño, en control soberbio contra los hermanos en la iglesia, legalistas, dueños, empresarios, tratando a la iglesia de Dios como si fuera su propia empresa.
Estamos delante del mismo Dios, el Padre, que merece nuestro temor y consideración, empezando por un servidor y continuando por cada uno de nosotros. Primera de Timoteo. Volvamos, capítulo 1, versículo 18. Recuerda estas palabras que Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y el liderazgo en Éfeso había naufragado. Y es nuestro deseo y oración que el Señor confronte el liderazgo de su iglesia en esta época para que aquellos que han naufragado sean corregidos y para que no naufraguemos aquellos que dependemos del Señor y su palabra. Pero que en ocasiones estamos a un cuarto de hora de caer en este pecado. Por eso dice el capítulo 4 de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Pablo le dice, estás a un tri de caer como Himeneo y Alejandro. Así que mira, del versículo 4, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, está diciendo ahí. Y de la enseñanza. Y qué fácil sería que Pablo le volviera a recordar a Timoteo, ten cuidado de la enseñanza en esa iglesia. Ten cuidado de lo que se haga en esa iglesia. Pero Pablo le dice, todo comienza cuidando tu propio corazón. Ten cuidado de ti mismo. Y después estarás capacitado para cuidar del Señor. Observa lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como también para los que te escuchan. Así que el liderazgo comienza cuidando su corazón porque tendrá repercusiones si falla en eso. No solamente si falla en la enseñanza, sino si falla en una aplicación correcta de la enseñanza en su propia vida. Yo debo predicarme el Evangelio a mí mismo primero. Yo debo predicar el estudio de la palabra, no para enseñarlo solamente, sino para aplicarlo en mi vida principalmente, prioritariamente. Y cuando el liderazgo falla, tarde o temprano toda la iglesia falla. De esta manera se estaba cumpliendo en Éfeso lo que Pablo le dijo a estos ancianos de Éfeso, Hechos 20. Recordaréis muchos de vosotros esta despedida que Pablo tuvo años atrás con los ancianos de esta iglesia en Éfeso. En Hechos 20, versículo 18 en adelante, los ancianos de la iglesia de Éfeso se encuentran con Pablo en Mileto antes de partir. Y dice en el versículo 28, observa en tu Biblia, Hechos 20, 28, tened cuidado de la grey del Señor. ¿No? Eso es lo que dice, esa es la prioridad del anciano, de los pastores, cuidado de la grey del Señor, ¿verdad? Todo comienza con una prioridad en el cuidado. Tened cuidado de vosotros. Y esto implica, en primer lugar, de vosotros cada uno consigo mismo y vosotros cada uno con el resto de los ancianos. Y después podéis cuidar la grey de Dios, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre.
sé que después de mi partida, versículo 29, sé que después de mi partida, esto no es, probablemente cuando yo parta puede pasar esto, no, sé, estoy convencido que cuando yo me vaya, vendrán lobos feroces entre vosotros. Esto significa que venían desde fuera, ¿verdad? Entre vosotros vendrán de fuera y se introducirán entre vosotros, que no perdonarán ni el rebaño. Pero no solamente eso, no solamente el enemigo viene de fuera, el enemigo está dentro. Versículo 30. Y que de entre vosotros mismos, esos vosotros mismos son esos, los que estaban ahí con él, los que tenían que cuidarse, algunos de ellos, de entre ellos mismos se levantarán, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y esto lo que implica es que ellos solamente están interesados en ser seguidos, no en dirigir a un pueblo a Cristo, sino dirigir a un pueblo detrás de ellos. Crear la dependencia de la iglesia de ellos mismos como personas y no apuntar a los hermanos a Cristo y su suficiencia. Versículo 31. Por tanto, ante esta realidad, estaba recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esto significa a cada uno de esos ancianos y a cada uno del resto de la iglesia. Versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Esta misma iglesia que yo encomendé al Señor y a su palabra, ahora Timoteo aplica la palabra en tu vida y en la iglesia, comenzando por el liderazgo. Versículo 33. Un contexto de pecado en el liderazgo. Mira lo que dice: ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciar. Pero otros sí codiciarán eso. Y eso mostrará un liderazgo que está buscando para llenar sus estómagos y sus ojos y llenar su avaricia, estarán atrayendo a personas sobre ellos. Versículo 34. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Lo que Pablo está diciendo es que yo no codicié nada de vosotros, sino más bien cuando fue necesario yo trabajé para mis necesidades y para el resto de los que estaban sirviendo al Señor. Porque en esa época y en la época actual es la marca de ancianos y personas que están buscando enriquecerse en el ministerio. Versículo 35. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo que aquí Pablo está diciendo es que debe haber un orden, una prioridad, y la prioridad es la edificación de los creyentes espiritualmente, y no que los ancianos estén buscando ser sostenidos. Versículo 36, cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y observa cuál fue la reacción de ellos. Versículo 37. Yo creo que ahí ya se muestra lo que Pablo estaba diciendo, una falta de discernimiento en este liderazgo. Versículo 37, y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que de ellos saldrían lobos feroces, que no perdonarían el rebaño. No habían entendido que esas palabras estaban mostrando que necesitaban cuidar su corazón. Ellos estaban preocupados ¿de qué? De la palabra que habían dicho de que no volverían a ver su rostro. El liderazgo, cuando falla, hace que falle en la iglesia. Y fallar en el ministerio pastoral es fallar en lo esencial, en lo fundamental, y las consecuencias
serán evidentes tarde o temprano. Serán evidentes e inevitables a menos que pongamos a prueba nuestro corazón, comenzando desde el liderazgo. El liderazgo debe ser digno de ser el testimonio a imitar. Lo hemos comentado y el viernes lo vimos en la reunión. Primera de Timoteo, vuelve a esta primera carta, y sé que estoy haciendo una introducción sobre este tema, porque solamente vamos a observar el capítulo 3, versículo 1. Pero es necesario que estemos tomando conciencia de la importancia de un liderazgo apropiado y las consecuencias de cuando el liderazgo falla. Porque mira lo que dice 1 Timoteo 4, versículos 12 y 15, al 15. 1 Timoteo 4, versículos 12 al 15. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Lo que Pablo le estaba diciendo, probablemente alguien te menospreciará por tu juventud, pero también el contexto de esta carta es por tu propio ministerio. Algunos van a considerar que servir al Señor en el ministerio del obispado es una mala obra. Y te van a menospreciar por la obra y por la juventud. Así que tú debes responder con un testimonio, ejemplo a los creyentes. Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en lo esencial. La lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía por la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. No se puede esconder un liderazgo pecaminoso. No se puede esconder. Y más bien, el liderazgo deberá de estar procurando cuidar su corazón para ser de testimonio ejemplar para otros. Con su error, con su fallo, sin duda alguna, pero con el propósito de que sea el aprovechamiento evidente a todos de la obra de Dios por su palabra en el corazón. Capítulo 5, versículo 22 de esta misma carta. Pablo le vuelve a enseñar sobre la instrucción de cuidar el ministerio pastoral. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Y estos pecados de otros se refieren a los que tú impongas la mano, como otros impusieron la mano sobre Timoteo, no recibiendo un poder especial con esa imposición, sino un reconocimiento público de que Dios lo había escogido para el ministerio. Pero cuida el ministerio cuidando cómo identificas a otras personas públicamente, porque sus pecados van a ser tus pecados. Guárdate libre de pecados, por tanto. No tomes ligereza a la hora de considerar y de reconocer el llamado de Dios en algunas personas que el Señor está llamando por ninguna otra cuestión que no sea por un testimonio piadoso de sus vidas. Y Pablo llega a este punto crucial en la carta para tratar en el capítulo 3 sobre un liderazgo deficiente de la iglesia en Éfeso. Volvamos al capítulo 3 de 1 de Timoteo. Y en los próximos domingos estaremos estudiando este pasaje, en el que en el versículo 1 se nos hace una enseñanza, una exhortación, una declaración general sobre el ministerio, es lo que consideraremos a continuación, en los próximos minutos que quedan. Pero en el versículo 2 al 7 vamos a tener también una declaración específica de cómo debe ser corregido el ministerio pastoral. ¿Qué debe ser considerado para que un ministro sea identificado, llamado del Señor? Vamos a ver en esta mañana una declaración general sobre el ministerio pastoral. Versículo 1 del capítulo 3. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo
buena obra desea hacer. Y quiero que observes el versículo 1, cómo hay 3 puntos claros. El propio texto nos está diciendo 3 cosas ahí. Y es lo que vamos a dividir la predicación de esta mañana. Una declaración con 3 puntos claros sobre el ministerio pastoral. En primer lugar, observa la palabra fiel sobre el pastorado. La palabra fiel sobre el pastorado, sobre el ministerio pastoral. Versículo 1 empieza así. Esta sección, palabra fiel es esta. Si tienes Biblia de las Américas, es esta, está en cursiva, ¿verdad? Quiere decir que se ha añadido en la traducción para poder entender el sentido que tiene en el original, ya que en el original hay solo 3 palabras en griego. La primera de ellas no es palabra, sino fiel. En el original se pone un gran énfasis, encabezando esta sección, en la fidelidad. Este capítulo 3 comienza diciendo, fiel la palabra. Fiel la palabra. Esta palabra fiel aparece 11 veces en Timoteo, pero en 3 ocasiones se acompaña de la misma palabra, logo. Así que palabra fiel se repite en el capítulo 1, versículo 15. Observa, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Pablo mismo ya ha usado esta expresión en el capítulo 1, versículo 15, para referirse al Evangelio, a la obra de Cristo en el Evangelio, para mostrar cómo Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y esa palabra fiel se explica en el versículo 15 del capítulo 1, una palabra digna de ser creída, aceptada. Y esto es el significado de palabra fiel, palabra verdadera, palabra creíble, palabra digna de ser creída. Se vuelve a repetir en el capítulo 3:1, en el texto que estamos viendo esta mañana, haciendo mención al mensaje que viene a continuación sobre el pastorado. Pero viene también esta expresión en el capítulo 4, versículo 9, y nos ayuda a entender qué significa esta expresión. Capítulo 4, 1 Timoteo, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Y aquí lo que se está resaltando es el provecho de la disciplina personal en la piedad, imitando a Cristo. Versículo 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Así que se enfatiza, debes poner todo tu esfuerzo en la piedad, no en el gimnasio, no en el ejercicio físico, no en otras cuestiones que son provechosas, pero no. ¿Por qué? Porque esta es una palabra fiel, una palabra creíble, una palabra digna de ser aceptada y creída. Y se enfatiza, versículo 10, que aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo y verdadero, hemos recibido al Salvador. Hemos sido aceptados por Cristo. Así que, de nuevo, en el capítulo 3, versículo 1, se nos está enfatizando que lo que debemos saber del ministerio es una palabra digna de ser creída. Ahora, surge una pregunta. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué es necesario que Pablo diga esta palabra es fiel? ¿Acaso no toda la palabra de Dios es fiel? Esto implicaría que lo que ha dicho anteriormente no fuera digna de ser creída. No, sino que esta palabra fiel tiene que ver con un énfasis, un llamado a considerar el propósito de que esta enseñanza sobre el liderazgo espiritual, escucha atentamente, viene de la autoridad de Dios. Palabra fiel
está enfatizando que no es opinión de Pablo, que no es tendencia cultural, que no depende de lo que en las empresas se hagan sobre el liderazgo, que no depende de lo que el mundo acepte de un presidente, un liderazgo, que lo que la iglesia debe considerar sobre el liderazgo solo debe basarse en la palabra fiel de aquel que es fiel, Dios mismo. En su autoridad, Pablo está diciendo, Dios tiene la autoridad para decir quién debe ser y cómo deben ser los obispos que Él establece en su iglesia. No son los que le caen bien a Pablo, no son los que se lleven bien con Timoteo, no son los que les caigan bien por alguna razón humana. Esta es la palabra fiel, la autoridad de Dios. No son las tendencias empresariales, las costumbres o las ideas modernas. No es porque tenga un carácter atractivo a los demás, porque tenga un talante o porque sea más o menos simpático, sino porque la autoridad de Dios ha establecido el criterio que debemos seguir para valorar el ministerio piadoso en el pastorado. El ministerio pastoral no es constituido por la iglesia. El ministerio pastoral no es constituido por la iglesia. La iglesia no nombra pastores. La iglesia no coloca pastores. Solo, exclusivamente, el Trino Dios establece el liderazgo en su iglesia. Solo, exclusivamente, el Trino Dios llama a algunos de sus hijos para capacitarlos y que estén bajo el cuidado de su iglesia. Esta misma iglesia escuchó esto de Pablo. Ven conmigo a Efesios capítulo 4. Esta misma iglesia escuchó esta carta de Pablo, Efesios capítulo 4. Y dice desde el versículo 1, Efesios 4:1. Esta misma iglesia había leído esta carta públicamente. Todos habían escuchado cómo debían ser como iglesia en su vida práctica. Y dice el versículo 1, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, y observa que está sobre todos, por todos y en todos. Y en la Trinidad, Dios obrando en su iglesia, sobre todo, por todos y en todos, Él dice en el versículo 7, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que no a todos Dios nos va a usar de la misma manera, sino que Dios ha dado una gracia, un regalo, una bendición desmerecida, según el don que Dios ha dado, según la medida de Cristo, es según el criterio que Cristo está estableciendo en su iglesia. Versículo 8, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, ¿y quién está hablando de aquí? Cuando ascendió a lo alto. Pero el único que vino de lo alto a la tierra y de nuevo ascendió a lo alto. Sobre todo es Cristo. Llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y observa esta explicación. Versículo 9, esta expresión ascendió. ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y ahora continúa centrando en la obra de Cristo. Versículo 10.
El que descendió, es decir, Cristo, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y eso está incluido en la iglesia. Y ahora Pablo se va a centrar en la iglesia, versículo 11. Y él, Cristo, dio a algunos, como un don, el ser apóstoles, a otros el ser profeta, a otros el ser evangelista, a otros el ser pastores y maestros. ¿Quién constituyó a los pastores en la iglesia? Cristo mismo. Y en la autoridad de su palabra fiel, es Cristo quien ha puesto la manera en la que debemos identificar a aquellos que Él ha puesto en el cuidado de la iglesia. Y el fin no es que los pastores y maestros hagan la obra. Versículo 12, este es el fin, a fin de capacitar a los santos, estos son todos los creyentes de una congregación, para que ellos realicen la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, como se nos ha leído en 2 de Pedro. Un conocimiento pleno que viene por ser expuesto a la unidad de una fe, por medio del cumplimiento del ministerio que Cristo estableció con los pastores en la iglesia. Así que Cristo encomendó, estableció, capacita por el Espíritu Santo y está bajo el señorío de Cristo y de la autoridad del Padre para establecer a los ancianos en la iglesia. Y si la iglesia es columna y sostén de la verdad, la palabra es fiel. La palabra no se sostiene sobre la fidelidad de la iglesia. La palabra es fiel y la iglesia no es la base de la palabra. La iglesia es la que coloca la palabra donde pueda ser vista. Y eso comienza por el reconocimiento de la autoridad de Dios para establecer en su iglesia, en el ministerio, a lo que Él quiere. Así que Pablo dice a Timoteo, palabra fiel es esta. No te dejes llevar por lo que está sucediendo en Éfeso. 1 Timoteo 3:1. No te dejes llevar por lo que está sucediendo en Éfeso, lo que otros te sugieren que hagas. ¿Dónde está el problema en la iglesia? Mira, el problema en la iglesia está en el liderazgo. Y esta es la palabra fiel que debe considerarse, la palabra de Dios, que establece el único criterio posible sobre un liderazgo piadoso. En segundo lugar, la segunda frase que aparece ahí, la primera parte de una declaración. Y esta es el mensaje fiel. Esto es la principal parte del mensaje fiel. Y tiene que ver con el deseo probado para el pastorado. Un deseo probado para el pastorado. Observa lo que dice 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta. 2 puntos. Este es el mensaje fiel. Si alguno aspira al cargo de obispo, y esta es la primera parte que se nos muestra de la enseñanza fiel. Esta es una suposición, este es el contexto en el que suele ocurrir cuando alguien aspira al ministerio. Es que alguien se está extendiendo hacia esa labor, ese ministerio. En primer lugar, debo decir una cosa. Normalmente se dice que para aspirar al ministerio, primero comienza por un deseo. Pero esa cláusula, si alguno aspira, no está estableciendo un requisito de que primero debe de empezar por un deseo en el corazón de esa persona. No se establece un requisito, sino se establece una circunstancia, un contexto, un momento. Lo que está diciendo es que cuando alguien parece y muestra deseo, eso no es suficiente. Es lo que Pablo le está diciendo. No es solamente que Dios te ha puesto este deseo,
sino en el caso en el que alguien aparezca o que alguien muestre un deseo de aspirar a el ministerio del obispo, del pastor, con eso no es suficiente. Por eso, lo que está diciendo Pablo aquí es que el deseo debe ser un deseo probado. Y observa el versículo 2. Un obispo debe ser pues. Y debe ser pues, está diciendo, la manera en la que se va a ver si su deseo es el llamado de Dios, genuino y verdadero, es si cumple todo lo que va a venir después, los versículos del 2 al 7. Así que en ocasiones, hermanos, es probable que una persona no muestra un deseo y una aspiración como otros. Y eso no lo excluye de que Dios lo esté capacitando y llamando al ministerio. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí está sucediendo es que la mayoría de las personas que aspiraban al obispado eran personas que tenían que ser echados a Satanás. Esto es lo que estaba pasando aquí. Personas que estaban aspirando al obispado eran personas que debían ser puestas a prueba, como tenían que haber sido puestos a prueba Himeneo y Alejandro. Y cuando mostraron que no eran dignos del liderazgo, tuvieron que ser echados. Así que si alguno aspira al cargo de obispo, establece una situación en la que puede ocurrir que una persona esté mostrando el deseo a la obra pastoral. Pero el énfasis de este versículo 1, hermano, no está en esta frase. El énfasis no está en esta frase. Porque el deseo debe ser probado, porque no hay nada más engañoso que el corazón. No hay nada más engañoso que un corazón que aspira a algo que es tentador. Que es tentador para aquellos que desean, como hemos visto antes, dominar, traer soberbia sobre ellos mismos, traer aplauso y alabanza de personas, enriquecerse y tantas cosas que en el ministerio pastoral una persona podría llegar a alcanzar pecaminosamente. Así que no todos los que aspiran, y esto es deseo, un anhelo, la palabra aspirar conlleva un deseo que no necesariamente es pecaminoso. Es decir, el deseo de aspirar al ministerio pastoral no es pecado. No es pecado desearlo. No es pecado desearlo. Lo que es pecado es desearlo con motivaciones pecaminosas. El deseo no es pecado. Desear el ministerio pastoral no es necesariamente, no debe ser visto como un pecado, sino más bien debe ser visto como una oportunidad para desearlo con deseos pecaminosos. La motivación determina si es un buen deseo o no. Esta palabra deseo aparece en otros lugares, pero en Hebreos capítulo 11, versículo 16, los que esperan con fe el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo, no aman una patria celestial, sino anhelan una patria. O sea, no aman la patria terrenal, sino anhelan una patria celestial, una actitud piadosa de anhelar la gloria de Dios. Y en esta primera carta aparece también el capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos, esa palabra codiciándolos, es la misma palabra de anhelar el obispado. Así que anhelar el obispado no es pecaminoso, a no ser que estemos anhelándolo con motivaciones pecaminosas. Y en este contexto, capítulo 6, versículo 10, es un contexto de amar el dinero y codiciarlo, extraviarse de la fe y llevar a torturar a muchos con muchos dolores. Así que el deseo debe ser puesto a prueba.
Y por eso versículos 2 al 7, los próximos domingos lo veremos. Ahora veamos lo último que dice el versículo 1, 1 Timoteo 3, 1. Y esta es la idea principal. Esta es la idea principal del versículo. La obra buena del pastorado. La obra buena del pastorado. Si alguno lee conmigo ahí, versículo 1, yo sé que es un versículo cortito y a lo mejor te lo sabes ya de memoria, pero léelo de nuevo. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, y esto hemos dicho, en el caso de que alguien aspire al cargo de obispo, porque Pablo está aquí aclarando, eso no es malo, está deseando una buena obra. Y este es el énfasis. El énfasis es que, del mismo modo hemos dicho antes que un mal liderazgo afecta la gloria, la honra y el valor de un ministerio, como puede ser los sacerdotes católicos, que muchos dicen creer en Dios, que en realidad no creen, pero dicen que creen en Dios, pero no en los curas, no en la iglesia, porque trae un desprestigio. Esto estaba sucediendo en esta iglesia. El ministerio había sido deshonrado. Desear esta obra se había hecho a semejanza de desear una mala obra. Incluso Timoteo estaba pensando que no tenía por qué estar allí en Éfeso, que esto era una mala obra. Y Pablo, lo primero que tiene que decir, que es una palabra fiel que viene de parte de Dios, es que la obra que Dios ha encomendado de cuidar, proteger, alimentar a la iglesia, es una obra buena. Debe ser protegida, guardada, cuidada. Y si alguien aspira a eso y desea a ello, cumplirlo con un buen corazón, lo que está poniendo su corazón es hacia una buena obra. Mira, hermano, el pastorado no pervierte al hombre. El pastorado no pervierte al hombre. El hombre pecaminoso pervierte el ministerio pastoral. El ministerio pastoral no puede ser considerado como la mejor obra en esta tierra. El mejor trabajo, la mejor dedicación. No tienes un jefe. A quien tienes que dar cuenta de todo y lo hace en temor, pero también en dependencia, en reconocimiento de su señorío, de su provisión. Pero debemos de cuidar el ministerio, porque es una obra buena establecida por Dios. Y no es el ministerio, no es el poder quien pervierte al hombre. Es el hombre pervertido que aprovecha el poder para enriquecerse y para satisfacer sus deseos. Y en ocasiones utiliza el ministerio pastoral. Y no podemos permitir, hermanos, que el ministerio pastoral sea ensuciado, menospreciado, que podamos pensar que sea una mala obra. Y en un momento dado alguien puede decir a un hermano, oye, qué bueno que el Señor te esté usando. Incluso te pueda usar para servir al Señor como anciano. Y rápidamente, en ocasiones podemos responder, no. No queremos eso. No quiero eso. No necesariamente eso muestra algo bueno, sino más bien puede mostrar que hemos permitido que malos testimonios de pastores pecadores y depravados hayan afectado nuestra consideración de la buena obra. Ahora hemos dicho que el mostrar deseo por ese ministerio no asegura que uno tenga un corazón dispuesto, piadoso, para realizarlo para la gloria de Dios, sino que debe ser puesto a prueba. Así que debemos considerar lo que se está diciendo, esta palabra fiel. La obra del pastorado es una obra buena. ¿Y por qué necesitamos esto? En primer lugar, lo necesito yo.
Como pastor que el Señor ha puesto en la iglesia para cuidar esta congregación, para probar mi corazón, para tomar conciencia día a día y no dejarse llevar por la tentación de pensar que esto es cualquier otra obra más. Pero debemos de también considerarlo muchos varones de la iglesia. Si eres varón de la iglesia, eso no te hace automáticamente candidato. Sin duda, si eres mujer, estás descartada para el pastorado. Y lo ha dicho en el capítulo 2, versículo 12, que no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Ahora, eso no implica que si eres hombre ya eres un candidato. No. Observa lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Si alguno, y no dice todos, ¿verdad? Si alguno. Ahora, lo necesitamos también. Saber que estas exigencias no son solamente para el pastorado, sino para los hombres. Para los hombres. A los hombres no se les pide menos que a los pastores. Solamente que a los pastores se les exige y si no, no pueden ser. Pero no es algo que al resto de hombres en la iglesia se les pase la mano y no se les pida esto. Solamente el pastor debe ser un marido de una sola mujer o el resto de los varones. Así que si eres varón, considera esta exigencia no para que tú aspires al pastorado, sino para que se vean en tu propia vida. Y para el resto de la iglesia debemos de estar orando al Señor. Para que el Señor levante como estábamos orando y llevamos años orando, ¿verdad? Que el Señor levante el liderazgo piadoso, plural, bíblico, para que sea un cuidado adecuado y estemos conforme a la palabra de Dios. Pero eso el Señor lo hará en su tiempo, en su forma, en su manera. Y todo de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, y no por intereses humanos. Quisiera terminar con unos versículos, primera de Pedro, capítulo 2. Jesús dijo, yo edificaré, ¿qué dice? Yo edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Una. No dijo mis iglesias. Dijo mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Y quién fue quien estableció pastores? Cristo mismo en su iglesia. Pero la iglesia no depende, en definitiva, hasta el final de los pastores. Porque él continuó diciendo, yo edificaré mi iglesia y las puertas de la que no prevalecerán contra ella. Lo que Jesús estaba asegurando es que nada ni nadie podría hacer que la iglesia desapareciera, porque él aseguraba la iglesia. Mira lo que dice primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, y ese es el propósito de soportar con paciencia los sufrimientos, que está diciendo en el versículo anterior. Y para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. Este es el ejemplo, el modelo a seguir. Y del mismo modo que Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y dice el versículo 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas.
La Reina Valera dice, y obispo, ¿verdad? Y obispo de vuestras almas. Esa palabra, obispo, tiene que ver con la tarea de administrar, cuidar con autoridad su posesión, lo que es suyo. La iglesia es de Cristo y Él es el obispo con mayúscula. No hay nadie por encima de Él. Es en Él en quien descansamos todos y cada uno de nosotros que estamos descarriados, pero que hemos sido traídos al pastor, al obispo, al guardián, al que asegura nuestra alma. ¿Cómo es tu dependencia? No de tu pastor, sino de tu obispo, de Cristo, aquel que ha asegurado por su sacrificio la salvación de tu alma. Hermano, te pido perdón porque te voy a fallar. Por supuesto te voy a fallar. Ya te lo digo. Y ya lo he hecho más de una vez con alguno de vosotros. Pero nuestra dependencia es en Cristo, el obispo de nuestra alma, el que ha hablado con palabras fieles que cumplirá. Oremos. Señor, gracias porque no hay nadie como tú. Señor, es a ti a quien queremos acudir. En primer lugar, para que tú salves a ovejas descarriadas. Aquellos que están perdidos en sus pecados, que confían en sus propias obras, que se engañan diciendo que ellos no son tan malos como otros, pero están igual de perdidos que el asesino que está en la cárcel. Señor, te pedimos que tú salves a los pecadores y que tú los traigas al pastor de las ovejas, aquel que ocupó el lugar en la cruz de los que acuden a él arrepentidos. Señor, que tú traigas un convencimiento de pecado a personas en esta mañana, por tu palabra, por el Evangelio de Cristo, aquel que vivió una vida perfecta, sin pecado, y que voluntariamente fue a la cruz y resucitó, demostrando que su sacrificio fue aceptado por el Padre, y que venció la muerte y ha ascendido a los cielos, y gobierna sobre todo, y un día volverá. Y solamente sus ovejas oyen su voz y le siguen. Señor, te pedimos que en esta mañana haya aquí personas que sean ovejas tuyas y que al escuchar el mensaje del arrepentimiento se arrepientan de sus pecados. Al escuchar el llamado a arrepentirse y creer en Cristo como Señor y Salvador, ellos respondan y acudan a Cristo como su Señor y Salvador. Pero te pedimos, Padre, también, como iglesia, que estemos dando un testimonio adecuado de tu palabra, de tu verdad, comenzando desde un liderazgo piadoso, un liderazgo adecuado, bíblico, que tú has llamado y tú capacitas, y una iglesia que exige no menos que lo que tu palabra enseña. Una iglesia exigente consigo misma a la luz de tu palabra y también con los líderes que están guiando y cuidando a tu iglesia. Señor, te pedimos que tú sigas levantando a hombres que están comprometidos con el testimonio de tu palabra en sus vidas. Señor, que tú traigas a la luz las intenciones escondidas, oscuras, ocultas, Señor, pecaminosas, y tú transformes nuestros corazones. Señor, te pedimos que tú sigas proveyendo para tu iglesia un liderazgo plural, un liderazgo bíblico, que podamos pastorearnos mutuamente. Señor, que podamos temer y servirte como tú mereces, honrarte como el Señor de tu iglesia. Y traiga la luz también en nuestros corazones. Señor, nuestra necesidad de tu palabra. No podemos dar frutos separados de ti. Señor, gracias por esta obra maravillosa, buena, deseable,
pero que lo hagamos, Señor, en el temor de ti. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.